¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo del podcast Acá Entre Nos. Hoy quiero platicarte la historia de un ex sacerdote católico que nos compartió su testimonio y vamos a conocer un poco más de su historia. Se trata de Alejandro Díez de Bonilla, un ex sacerdote católico romano y bien afianzado en su fe. Como quiera que sea, él vivía en la Ciudad de México. Y el testimonio que hoy vamos a platicarte tiene que ver con este hombre que provenía de una familia muy asentada en esta religión, en la Ciudad de México. Y él nos cuenta que cuando estaban en su casa, todo el tiempo estaba rodeado de rosarios, de santos, de veladoras, de agua bendita, de un catolicismo, como le llaman, catolicismo chillón. Y de ninguna manera pretendemos hablar en contra u ofender a quienes hoy en día lo practiquen. Simplemente estamos dándote un testimonio de esta persona. Lo que sucedió con Alejandro Díez de Bonilla, resulta que en algún momento él quiso ser sacerdote. Él comenzó a verse atraído por todo lo que es esta atmósfera religiosa de todos los sacerdotes. De pequeño llegó a ser monaguillo. En algún momento un sacerdote le enseñó el latín y sin entenderlo mucho lo pronunciaba de una manera coloquial, de una manera constante. Alejandro platica que él pensaba que para sus adentros se decía: con esto algún día yo voy a llegar a ser un sacerdote consumado. En México la religión católica la hemos tenido muy bien afianzada. En ocasiones nos la han dejado como herencia nuestros padres o nuestros abuelos, en fin, familiares. Pero en realidad, en el caso de Alejandro, poco tiempo después se dio cuenta que vivir una religión no le funcionaba, que ser una persona dedicada de una manera religiosa no le hacía conocer la verdad. Siendo niño, como de 10 años de edad, Alejandro Díez de Bonilla comenzó a jugar a ser sacerdote. En una ocasión tomó el abrigo de su madre, un abrigo largo, grande, y lo utilizó como una especie de sotana. Tomó una cinta roja que amarró a su cabeza porque quería simular ser un obispo. Alejandro estaba bien decidido a ser un sacerdote, pero no un sacerdote cualquiera. Él quería llegar a niveles altos. Así que también tomó una copa y cortó unos pedacitos de papel de color blanco y los metió ahí para simular la hostia, y empezó a taparlos y empezó a hacer el oficiar la misa tal y como debe de ser. En aquella tarde, Alejandro empezaba la misa en su casa hablando en latín, como diciendo las frases Dominus Pater, y seguía hasta la hora de la comunión. Sin embargo, Alejandro nos cuenta que él decía el cuerpo de Cristo y se lo hablaba a sus familiares ahí sentados y ahí reunidos, y al momento de que ellos escuchaban todo esto, pues no lo tomaban mucha seriedad. Así que Alejandro, siendo serio, decía el cuerpo de Cristo, tómenlo en serio, y luego buscaba conseguir más feligreses. Sus padres se dieron cuenta muy pronto que con este tipo de acciones había una especie de orgullo y una especie de llamado sacerdotal para su hijo. Así que el papá de Alejandro tenía 2 tíos conocidos arzobispos. Hablamos de Monseñor Don Gerardo Anaya y Díaz de Bonilla, que vivían en San Luis Potosí. En el caso de Monseñor José Anaya y Díaz de Bonilla, estaba en Michoacán. Sin embargo, llamaron a aquel sacerdote que se encontraba en San Luis Potosí. En realidad, Alejandro nos cuenta que platicaron muchas cosas, no saben qué se le dijo y se emocionaron, al grado de que le dijeron: jovencito, usted va a llegar a ser sacerdote y te vamos a ayudar. Y en efecto, lo ayudaron para que lograra ser sacerdote. Pasando un tiempo, Alejandro se fue a San Luis Potosí a radicar. Poco tiempo después llegó al seminario llamado Los Redentoristas, un lugar pobre porque generalmente vivía de las donaciones. Sin embargo, Alejandro se sentía feliz, sentía que había llegado al llamado que Dios tenía para él. Así pensaba él.
Él decía: Dios quiere que sea un representante suyo en la tierra y por eso estoy aquí. Sin embargo, ese fue el lugar donde él tuvo su primer encuentro con Jesús. Recuerda que llegando a una capilla se topó con una figura de yeso enorme, con los pies descalzos, las manos simulando estar desangrándose. Veía los cabellos de esta figura, de este hombre asemejando a Cristo, y los veía como pálidos, como de muerte, los ojos un poco puestos en blanco, y en realidad ese ambiente de inicio le dio un poco de miedo. Él decía que las iglesias católicas en general suelen ser medio tétricas, y más con las figuras a las que de pronto uno se puede topar si no está familiarizado con ellas. En el caso de este Jesucristo en figura, el color de la piel era un color como verde azul, cadavérico. Sin embargo, él pasaba ahí una y otra vez y su diálogo mental era: bueno, ¿por qué te mataron si eres tan bueno? Los malos judíos te mataron. Pero me da alegría saber que tú estás vivo, pensaba. Cantidad de pensamientos pasaban por su cabeza. Sin embargo, la historia que te estoy narrando continúa y tiene todavía matices más importantes. Al momento de empezar con el tema del sacerdocio, Alejandro se enfrentó a las siguientes circunstancias. Él no tenía idea de lo que iba a aprender y mucho menos de lo que iba a vivir, ni de cómo se adentraría a ese mundo sacerdotal. De entrada, hablaron con Alejandro y le prohibieron terminantemente que leyera la Biblia. Acerca de este libro, le dijeron la siguiente frase: mira, Alejandro, la Biblia no se puede leer, es un libro prohibido y si tú lo lees te vas a volver loco. Aquí, en el catolicismo, hay una fe que en realidad hace a un lado la verdad de Jesucristo. Se maneja algo de esoterismo, de magia, y por lo tanto la Biblia es un libro que no puedes leer. Durante toda su vida, este joven que pretendía ser sacerdote se preparó durante 14 años y jamás leyó la Biblia. Ningún libro contenido desde el llamado Génesis hasta el Apocalipsis jamás pasó por sus manos. Entendió que lo tenía prohibido y se estaba perdiendo de conocer alguna verdad. Pero continuemos con la historia. En algún momento, él dice que se le acercó un sacerdote y le platicó: Oye, Alejandro, mira, fíjate que hubo un hereje en la historia que alborotó a muchos otros herejes. Se llamaba Martín Lutero. Él llenó de este tipo de gente a las iglesias y les hizo un gran daño. Ellos son el enemigo número 1 de la Iglesia Católica. Alejandro dijo: aprendí y practiqué los 7 sacramentos durante toda mi vida, pero en especial la penitencia. Este era el lugar donde Alejandro se iba a encontrar verdaderamente con cuál era el llamado sacerdocio y cómo lo tenía que vivir en carne propia. Aquellos sacerdotes, aquellas personas que lo introdujeron a ese mundo, le decían que para ellos las personas se salvan del infierno con obras y que había que afligir el cuerpo con una especie de látigo, con una especie de instrumentos que golpearan el cuerpo. La primera impresión de este joven fue cuando golpearon su cuerpo con un cinturón de lazo que tallaba su piel y sangraba. Después de eso, le daban con un chicote de cuero y en cada tira de ese chicote existía una munición de metal para golpearlo de una manera más dura, y después tenía que hacerlo él mismo. En algún momento Alejandro pensó que esto no podía ser el camino de Dios. Sin embargo, se mantuvo en esa situación. Creía que había que padecer el ser un sacerdote en carne propia. Por aquellas épocas, en cada convento y seminario se dice que existían pequeños cuartos con puertas muy pequeñas donde la persona tenía que entrar incluso de manera agachada para poder así afligir un poco más su cuerpo. Alejandro Díaz de Bonilla, este ex sacerdote,
Narra que le golpeaban tan fuertemente que hasta la fecha tiene la espalda marcada como si le hubieran aventado una especie de látigo o alguna munición, y le tiene ahí todo eso marcado. También dice que los ponían a caminar con una rama de una planta con espinas en los zapatos por 1 hora. Para ese entonces ya estaba marcada su espalda y sus pies, y ya se estaba arrepintiendo de ser un sacerdote. Empezaron a darle libros de filosofía, de historia de los santos, historia de las vírgenes. Nos platica que al menos nos podría nombrar cerca de 1200. Así que aquellos que crecieron en el catolicismo crecieron como animales, dice él, creyendo cualquier patraña que les dijeran, y no conocíamos la verdad de Jesucristo. Y por ese asunto podía ser que fuéramos famosos, millonarios, pero sin importar eso, no teníamos acceso a conocer la verdad en la palabra de Dios. En palabras de Alejandro Díez de Bonilla, este es su testimonio. Mi tío era muy famoso y querido por allá en el Vaticano. En el año de 1949 fue enviado para que trajera a México la doctrina del Opus Dei, algo conocido como el trabajo de Dios. Era un movimiento católico que entonces vino a revolucionar la forma en la que muchos creían en México. Recuerdo que mi tío me sacó una solicitud para estudiar en la mismísima Roma. Así que de San Luis Potosí llegué a un seminario de los dominicos, unos monjes muy malos e inquisidores que les llamaban los Domins Canes, perros de Dios. ¿Por qué? Porque defendían el Vaticano de una manera tremenda. Así que tuve que aprender a hablar un poco de italiano. Recuerdo que en aquel tiempo empecé a envolverme más en mis estudios, cada vez más entregado y metido en entender que estaba en una idolatría tremenda. Encontré reliquias que le gustaban a mi mamá, y mi madre recuerdo que me enviaba algo de dinero. Pero estaba yo tan obsesionado con ser sacerdote, tan obsesionado con esta idolatría, que si de por sí yo era de una complexión delgada, comencé a hacerlo más. Recuerdo que el dinero que me enviaban mis padres no lo utilizaba para la comida, sino que adquiría reliquias carísimas. Y déjenme darles una idea de lo que estoy hablando. Las reliquias son cosas pertenecientes a alguna persona, algún santo o alguna llamada santa, con la idea de que por sí mismos son milagrosos. Así que quiero decirles que tuve el mechón de Santa Teresita, el cual me costó $1,800. También tuve un extracto de una espinita pequeña que me decían que era de la corona de Cristo, por la cual pagué también algunos cientos de dólares. Pero una de las que más recuerdo es que compré un hueso en una cajita de terciopelo con un certificado de autenticidad que decía que valía $1,000 porque era proveniente del pollino que montó Cristo. Hágame usted favor. Todo esto lo amarraba en cadenas y me lo ponía dentro de mi playera y por debajo de la sotana, y entonces lo cargaba junto con escapularios, con un rosario, con un medallón grande, y de todas estas cosas yo tenía temor. Pero yo quería ser un gran sacerdote. Cuando algo me daba miedo, recuerdo haber metido mi mano de una manera muy despacio por debajo de la ropa, debajo de la sotana, y entonces tomaba alguna medallita, alguna figura y comenzaba a frotarla. Pero tú sabes, cuando hay temor, uno puede intentar agarrarse de cualquier cosa. Por las mañanas. En las mañanas, en cuanto amanecía en el seminario, nos daban unas cápsulas de colores. Hacían cosas raras y la verdad de las cosas es que yo era muy preguntón. Me soportaban por ser el sobrino del arzobispo, del cual ya les platiqué. Pregunté incluso que para qué eran y me dijeron que porque tenía cada uno pequeños trozos de la ropa o el pelo o algún pedazo de la vida, de huesos, de carne de algún santo. Y así es como nosotros adquiríamos santidad. Y entonces pues yo adquiría estas capsulitas también. Pasó el tiempo y llegó el día de mi ordenación como sacerdote.
De 65 que éramos, solo quedábamos 25. Así que nos ordenamos. Nos daban una bata blanca y ahí estaba mi tío y decía: vas a sentir el poder de Dios en esta misma ceremonia. Sin embargo, yo no percibía nada. También recuerdo que mi tío me dijo: vas a sentir una especie de viento recio del Espíritu Santo y a lo mejor baja en forma de paloma y entonces vas a ser un hombre muy poderoso. Vas a poder perdonar pecados. Esa era la doctrina y ese era el fundamento con el cual, digamos que detrás del telón, se instruye a los que quieren ser sacerdotes. Así que estuve acostado en una especie de tabla donde me pusieron, con manos y pies amarrados por varias horas. Te hacen hacer juramentos como que vas a defender a la Iglesia Católica con tu vida. Vas a defender la vida del Papa y te empiezan a ungir con diferentes aceites en todo tu cuerpo. Y entonces, en algún momento dije: ok, ya estoy ungido, ya estoy amarrado, ya estoy casado con Jesucristo, como dicen ellos, y en cualquier momento viene el viento recio del Espíritu Santo. Así que pasó un minuto, pasaron 10 minutos, pasó el tiempo en aquella fecha de ordenación y yo no sentí nada. No hubo viento, no hubo sonido, no hubo palabra, no hubo paloma, no hubo nada que se manifestara como mi tío me había dicho. Así que yo sabía que en todo esto había un engaño. Y que así como los rompecabezas en mi vida, a esto le estaba faltando una pieza de verdad. Como en la vida de cada uno, esa pieza es irreemplazable y hoy puedo decirte que se trataba de Jesús. Así que me hice un juramento. Apenas terminó la ordenación, me prometí a mí mismo: ahora me voy a volver rico. Me regresé al seminario para esperar órdenes y incluso tardaban en llegar a mí. Hasta que mi tío, recuerdo que me llamó para el Vaticano. Una ciudad que, debo decirles, tiene aproximadamente 44 hectáreas de extensión, es completamente independiente, es una ciudad libre y soberana. Y el primer ministro, como sabemos, es el Papa. Así que por las influencias de mi tío, llegó mi nombre hasta ellos y me llamaron para entregarme las llaves de una iglesia muy pequeña. Una iglesia como de 3 o 4 cuadras allá en el Vaticano. Una iglesia llamada Santa María Maggiore, de una virgen grandota, un tanto güera, con ojos azules y ya se podrán imaginar, con diferentes formas de cómo lo era ella. Era tanto el descaro de esta idolatría, y como yo ya era una mala persona, quiero contarles que había una mujer con 2 hijos. Uno era Gino, un muchacho muy tremendo, que lo llevaban a la fuerza y se metió en problemas. Pasaron el tiempo, mataron a este hijo. Su mamá llegó muy afligida una tarde y me dijo: ¿qué será de mi hijo? Y yo le dije, viéndola así como que a lo lejos: lo veo que está sufriendo, señora. Está en el purgatorio, fíjese. Así que ella me preguntó si había algo que pudiera hacerlo para poder sacar a su hijo de ahí. Y entonces le dije que sí, pero con unas misas gregorianas, unas 33 en total, pero cada una era de unos $50, así que hagan cuentas. Ella replicó que cómo se me ocurría poner ese precio y que cómo iba a pagar eso para poder sacar a su hijo del purgatorio. Entonces le contesté: pues déjelo ahí para que se purifique y a ver cuándo sale. La mamá de este chico me dijo: no, sáquelo, yo a ver cómo le hago, pero le pago el costo de estas 33 misas gregorianas, $50 cada una. Y entonces yo le dije: veo a Gino de la mano de un ángel. Está comenzando a subir al cielo. Pero la verdad quiero decirles algo. Yo como sacerdote no veía nada. Todo me lo estaba inventando, con tal de tener alguna ganancia económica. Por aquel tiempo yo tenía un amigo en el seminario, un venezolano. Como éramos los únicos que hablábamos español, nos llevábamos muy bien. Ya siendo sacerdote me fue a visitar y me citó en el bar de un hotel muy lujoso, muy privado. Él era ya un poco borrachito, pero nadie se daba cuenta de eso. Lo escondía muy bien. Así que pidió 2 copas grandotas. La primera de coñac, la primera me la pasó a mí y la tercera pues ya se la tomó él. Alisandro, me decía,
¿cómo puede ser posible? Tú tienes una iglesia y no pasa nada. Te la van a quitar. Parece un cementerio, debe de haber milagros. El milagro por aquí, el milagro por allá. Pero pues nomás no porque eres el sobrino del arzobispo. Debe de haber milagros, me decía este hombre. Mira, pensé pues a lo mejor puede ser que tengas razón. Pero sin embargo no pasaba nada. Mi vida conocía mucho de Dios, era sacerdote, pero estaba completamente vacía. Y yo me decía, tengo que tener un milagro. Así que salí convencido de aquel lugar acerca de que tenía que tener un milagro. Para entrar a mi casa, recuerdo que tenía que pasar por el templo, la sacristía y al final llegaba a mi hogar. Pasando por ahí, recuerdo haber visto un San Judas Tadeo y como yo era algo devoto particularmente a él, me detuve, lo miré y le dije en voz alta: mira, grandote, lléname este templo, hazme el milagro. Y así le recé toda la semana de forma repetida. Pero ya para el día sábado, como no había milagro y no había gente, le dije: te doy esta mañana para que me hagas el milagro. Si no, te voy a meter al sótano porque eres un bueno para nada. Así le dije a San Judas Tadeo. Así que llegó el domingo, eran las 5 de la mañana y no pasaba nada. Entonces dije, voy a hacer yo el milagro. Sí, en México se aparece la guadalupana, aquí se puede aparecer San Judas Tadeo en cualquier lugar. Si en México la guadalupana se aparece en un comal quemado, en el piso del metro, en el cofre de un coche, y yo, Alejandro Díez Bonilla, voy a hacer un milagro aquí en mi sacristía. Y convencido de eso, tomé un frasco de aceite de oliva y subí hasta la Santa María Mayora, que tenía unas pestañas grandes, era una imagen imponente. Le puse un chorrito y luego le puse unos reflectores y así esa mujer, esa virgen, comenzó a llorar. Empezó la misa y la gente, así como espantada, parecía que no se daban cuenta de lo que había hecho. Y yo pensaba, bueno, ¿que no se dan cuenta que se está manifestando algo ahí en esta imagen? De pronto alguien por allá atrás gritó: ¡la Madonna está llorando! Y entonces pensé, con una mueca de sonrisa, mientras yo estaba en el altar, dije, ya la hice. Claro, dije, está llorando. Ustedes son unos inconscientes, no traen a nadie, no veo limosnas. ¿Cómo va a vivir esta imagen? Bueno, les puse la regañada de su vida en medio de aquella homilía. La misma señora chismosa salió y volvió con unos sacerdotes y con más gente. Así que aquel día pensé que yo podía producir los milagros. Terminé la misa y de ahí me dieron a firmar unos papeles y otros documentos. Tomaron en vidrios de laboratorio muestras de las supuestas lágrimas y yo estaba a la expectativa porque sabía que todo era mentira. Al otro día volvieron con más gente, con más obispos, una carta certificada del laboratorio del Vaticano que decía que esas lágrimas de la Santísima Virgen eran líquidos sobrenaturales. Bueno, podrás imaginarte el suspiro que di, porque la verdad no era esa. Y una mentira se estaba validando como una verdad. Así que aquel día recuerdo que a los italianos no les gustaba mucho que yo fuera un católico mexicano, porque nos dicen que somos muy argüenderos y que los latinos que pagan para llegar a ver al Papa pues no merecen encontrar a alguien así. Pero la verdad de las cosas, tú que escuchas este podcast, es que yo hice llorar a esa virgen 2 veces más. Porque después Jesús me alcanzó. Sí, Jesucristo llegó a mi vida y ahí detuvo esa historia. Un día caminando por las calles de Roma alcé mis ojos porque había un edificio, había una manta grande y decía: solo Cristo salva. Me detuve, la miré y pensé, ¿cómo es que no había sido enseñado en eso?
estos han de ser los demonios evangélicos. Inmediatamente los juzgué. Entré todo enojado y no me percaté de que era una librería cristiana el lugar donde había entrado. Y así de frente recuerdo haber visto un libro grande que decía Martín Lutero. Y le hablé y dije, ahí estás, demonio, ahorita vas a ver. Y enojado y con todo mi coraje tomé el libro. Fui a la caja, lo compré y me salí muy enojado y llegué a leer a mi casa todas las proclamas de este hombre y de cómo el Papa, solo por pago de ciertas cantidades de dinero, desde aquellas épocas empezaba a perdonar pecados. En eso estaba cuando sonó el teléfono, un ruido que me puso un susto de aquellos en mi cuarto. Contesté el teléfono y alguien me dijo en italiano: Buongiorno fratello, ¿cómo lei questa stamattina? Buen día, hermano, ¿cómo le va esta mañana? Así que me enojé muchísimo y le pregunté que quién era, qué quería, estaba ocupado. A lo que él contestó que no quería nada, solamente hablar conmigo. Y yo pensaba que era para algún servicio de dar los santos óleos, alguna otra misa que podríamos cobrar, en fin, alguna circunstancia. Pero no. Le pregunté a la voz del otro lado: ¿para qué quiere hablar usted conmigo? Aquella persona, en un tono suave, muy tranquilo, recuerdo, me dijo: yo traigo un mensaje muy importante para tu vida, Alejandro. Y ahí escuché una voz clara, con autoridad, que me dijo que me hiciera una cita con esa voz. Fue la primera vez que, estando solo en mi casa, escuché una voz que me dirigió. Así que acepté esta cita y lo cité en un restaurante muy cerca del lugar. Fue algo terrible porque al colgar empecé a escuchar muchas otras voces de todo el día y yo pensé que me estaba volviendo como sacerdote, ya me estaba volviendo algo loco. Había voces en mi cabeza que no precisamente provenían de Dios. Algunas voces decían que no fuera porque había muerte. Otra voz me decía: sí, ve, tú diste tu palabra. Otras más me decían: no, no vayas, es peligroso. Así que durante todo el día no podía estar tranquilo. Leí el libro de Martín Lutero, continuaba yo ahí en la sacristía. Leí mi catecismo, el rosario, lo repetí varias veces, repetí letanías y nada me tranquilizaba. Y fue hasta que me desperté, tomé un poco de coñac para sentirme un poco bien y después pude dormir. A la mañana siguiente sonó el despertador, así que me bañé, me sentía algo crudo, pero viendo que había tráfico decidí no llevar mi automóvil. Subí a una bicicleta y entonces llegué al lugar. En aquel sitio, algo que me impresionó fue que vi a un hombre de piel negra, un hombre grandote, imponente, pero incluso pensé que no era la persona con la que me iba a encontrar. Después de un momento, sentí una mano muy grande que tocaba mi hombro y me saludaba en italiano. Así que me espanté y metí mi mano debajo de la sotana donde tenía mis medallitas y comencé a frotarlas, particularmente la de San Judas Tadeo, a quien yo le tenía muchísima devoción. La sobaba y la sobaba para sentir protección. Aquel hombre se me quedó viendo y de repente me dijo: ¿qué mal anda usted? Yo pensé: este hombre ha de ser médico, algo me ha de estar viendo. Mire nada más usted, todo un sacerdote, me dijo, y buscando al Señor Jesucristo aquí, allá, en diferentes lugares, cuando allá en la cruz murió por usted porque lo ama. Nuevamente indignado pensé: ¿qué me va a venir a enseñar de Jesucristo si aquí el sacerdote soy yo y a este hombre ni lo conozco? Sin embargo, quiero decirles que el Señor Jesús resucitó y está vivo y quiere vivir en todos aquellos que lo aceptemos, sin importar nuestras creencias. Él me dijo que Jesús estaba vivo y me imagino que usted debe de tener pecados, montones de pecados que quiere que le sean perdonados, sacerdote. Aquella frase caló en mi ser. Parecía que alguien estaba hablando la verdad, parecía que alguien le había contado la historia de mi vida y entonces captó todo mi interés. Y sí, yo tenía muchos pecados que tenían que ser perdonados. En mis adentros sabía que
me había echado mi canita al aire y tenía un hijo por ahí. También era muy consciente de que yo engañaba a la gente. Todo el tiempo le sacaba dinero a los feligreses. A todo el mundo que se dejaba, yo los engañaba y obtenía algo de ganancias, decía yo, para la obra de Dios, para la iglesia. Sin embargo, mientras yo estaba pensando en todo esto, este hombre me miró y me dijo: sacerdote Alejandro, ¿por qué no le entrega a Jesús todos sus pecados? Él se los puede perdonar y lo puede hacer libre. Así que en aquel momento, en mi mente dije: bueno, haré mi examen de conciencia, pero pues siendo un hombre intelectual, ordenado en el sacerdocio, con personas que me ayudaron, pues pensé que este hombre de lo que me hablara era que Jesucristo sana y salva y está vivo y no podía hacer gran diferencia en mi vida. Sin embargo, recuerdo que hubo una frase que atravesó mis emociones en ese momento, porque él me dijo: Jesucristo sana, Jesucristo salva, Jesucristo está vivo y quiere conocerle. Y entonces le respondí: oiga, ¿y si yo lo rechazo? Entonces aquel hombre se me quedó mirando y cambié mi respuesta y le dije: entonces sí, quiero conocerlo, pero tengo una condición, quiero que venga hoy a mi vida y se presente. Él dijo: mi Señor se presentará, y lo dijo con una gran seguridad. Entonces, junto con aquel hombre, en aquel restaurante donde nos encontrábamos, en un ambiente fuera de toda idolatría, en un ambiente normal y no religioso, repetí con él una oración que me invitó a recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. En aquella oración le pedí a Jesús que sanara mi vida, que perdonara todos mis pecados y que perdonara el engaño en el que yo estaba viviendo y haciendo vivir a otros. Minutos después estaba llorando. Recuerdo que yo lloraba inconsolablemente, aún vestido de sacerdote, reconociendo toda mi maldad y todos mis engaños y todo el vacío en mi vida, cuando de pronto sentí un calor que invadía todo mi cuerpo. Un aliento que ahora entiendo que viene de parte de Dios como nunca lo había experimentado. Al terminar, aquel hombre dijo las palabras que no entendí, pero que yo repetía y decía: te doy gracias, Señor, por haberme permitido llegar a dar tu mensaje a tu siervo. Te alabo, Dios. Esas fueron las palabras que ese hombre grande, de color negro, me había dicho. Me puso un libro en la mano y era la Biblia. Aquel libro que yo tenía prohibido leer y que por 14 años nunca me atreví a abrirlo, hoy estaba en mis manos. Y sentí de pronto unas enormes ganas de leerla. Nunca había tenido así tanta disposición dentro de mí, tanta hambre por leer esa palabra. Ese sacerdote, su servidor, que salió de aquel lugar, ya no era el mismo. Tanto que una anciana que llegó a buscarme para besarme en la mano, le dije que eso no era necesario e incluso me molestó. Me fui caminando al templo, olvidé mi bicicleta, estaba yo como que absorto en otra realidad. Al llegar estaba la iglesia llena y vi como en las cabezas de las personas, como si estuvieran llenas de ciertas telarañas, de confusiones. Así que pensé que estaba teniendo un problema visual. Abrí y cerré mis ojos y ya estaba a la mitad de ese lugar cuando escuché una voz que me decía: ¿ves? ¿Ves cómo engañabas? Míralos. Así que me dio un coraje tanto que subí hasta donde estaba la imagen de la Santa María, aquella imagen que yo había hecho llorar, como les platiqué, y entonces la jalé tan fuerte que se le voló la cabeza. Cayó por todo lo que es el lugar, tenía en sus piernas unos tubos, tenía cemento y quedó totalmente destrozada. Mi enojo por esa figura idólatra, por esa idolatría y esa doctrina estaba realmente a tope. Así que, no conforme con esto, me seguí con Ignacio de Loyola. Y detrás de mí sentí como se burlaba de mí San Judas Tadeo.
como si la misma figura tuviera vida y se estuviera burlando de mí. Ya para entonces la gente gritaba y se espantaba y no podían creer lo que sus ojos veían. Un sacerdote vestido con su sotana, con su túnica, con toda la vestimenta propia, derribando con sus propias manos a todas las figuras que existían en esa capilla. La gente gritaba: alguien llame al psiquiatra, este hombre se está volviendo loco. Debo decirte que a San Judas también le tocó y le rodó la cabeza. Al poco rato llegaron los sacerdotes, el carabinieri, mucha gente. Me llamaban y les dije: permítanme. Caminé hasta mi casa y ahí me quité la sotana, los escapularios, las medallas de oro, me puse un traje y sentado en mi cama abrí la Biblia, sin pensar en qué lugar ni en qué momento, simplemente la abrí. Y tan cierto como que Dios es real, de esas 2 páginas que estaban frente a mí, había unas letras en un color fuerte y con una luz intensa que saltaban a mi vista. Esa frase decía lo siguiente: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Al leer esa frase, una calma vino a mi ser. De toda esa furia con la cual había derribado algunas imágenes, pasé a la calma, a la tranquilidad, a la mansedumbre. Respiré hondo y más calmado salí. Y recuerdo que de un costado salió un hombre que me tomó del brazo y me dijo: caminemos. Y así, de una manera tranquila, salimos. Nadie dijo nada, nadie gritó. Yo no sé si Dios me hizo invisible. Pero Dios, cuando estás en peligro, siempre te saca con un brazo fuerte. Hoy entiendo que fue una persona que Él envió, pero ese hombre que me acompañó hasta la Embajada de México, en donde me tramitaron un pasaporte provisional para regresar a mi país, estuve 3 días ahí y al día siguiente me acompañaron al banco, retiré todo el dinero que tenía y me escoltaron hasta el aeropuerto. Así que de ahí salí rumbo a Francia y mi madre, que era de origen de ese lugar, pues sabía que yo ya no estaba ahí. Yo sabía que algo grande había pasado en mí. Permanecí 3 años más en Francia y al volver a México me enteré que me habían buscado por toda Roma e Italia y que el Vaticano había levantado una demanda en mi contra. Alejandro Díez de Bonilla, quien te habla, tenía una demanda propia que venía desde el Vaticano y que yo era un hombre sacrílego, así se hablaba de mí, aquel que atenta contra las cosas sagradas de la iglesia. Me juzgaron, me condenaron, me excomulgaron de la Iglesia Católica e incluso escribieron una carta en latín, en la cual todo lo que se dice es que no soy una persona aceptable y que estoy condenado por ellos. Maldicen mi vida, todo mi ser, mi cuerpo. Pero para quienes hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, estas cosas y estos decretos no tienen valor. Porque la Biblia dice, sí, la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que a ti que escuchas esta grabación, quiero decirte que si te sientes mal por ya no ir a la iglesia católica o si te sientes mal por alguna fe que has abandonado, no tienes que hacerlo así. Si piensas que tienes que seguir el camino correcto, no te preocupes. En Cristo puedes dejar todo eso atrás, porque Cristo no es una religión, es una forma de vida. Para concluir, quiero decirte que la religión católica no te salva, ni tampoco el Papa. Es una religión mentirosa. Te mete a una doctrina de idolatría tremenda, de la cual nunca vas a salir y siempre te seguirás sintiendo solo y vacío. Nunca conoces el amor y la verdad de Dios, pero conociendo a Jesucristo, las entiendes por completo. También quiero decirte que las denominaciones no salvan, es decir, no te dan la vida eterna. Y hoy, como alguien que fue ordenado sacerdote, como alguien que caminó en toda esta doctrina y que no leía la Biblia, te digo lo siguiente: cree y confiesa a Jesucristo como tu Señor y suficiente Salvador. Arrepiéntete de todos tus pecados, pídele que te perdone y lee la Biblia. Sin importar tus ideales, creencias o filosofías, hay una cosa que todo ser humano necesita, y es encontrarse con la verdad. Jesús
afirmó de sí mismo que Él era la verdad y la vida, y que Él incluso vino a traer vida y vida en abundancia. Hoy quiero lanzarte esta invitación. Si tú también has tratado de encontrar la verdad, de llenar vacíos que hay en tu corazón y ser perdonado de tus malas decisiones, pero al final te sigues sintiendo igual de solo, igual de confundido, igual de desolado, déjame animarte a que le des una oportunidad a aquel que no falla, a Jesús. Repite conmigo: Jesús, quiero conocer la verdad. Quiero que mi corazón sea lleno de tu vida. Jesús, sálvame, sáname. Quiero conocerte a ti. Por favor, preséntate en mi vida. Te necesito hoy. Hoy pido perdón por mis pecados y pongo mi plena confianza en ti como el Salvador de mi ser. Si necesitas ayuda o quieres contarnos del milagro que Dios ha hecho en tu vida, te dejamos nuestro número 55 65 38 14 25. Estamos para servirte.